Muchas gracias, Paulina, por esa lectura. ¿Se fijaron en las flores que tenía Paulina atrás? Qué lindas flores. A ella le gustan mucho las flores, tiene un jardín muy, muy lindo. Más de alguna vez me ha llegado alguna fotografía de sus flores en su jardín. Y muchas otras personas de nuestra comunidad también le gustan mucho las flores. Gracias por esa lectura y por este texto que nos corresponde hoy día según nuestro calendario litúrgico, este Evangelio de Marcos con esta historia hermosa de la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando leí este texto durante la semana, ya por el día lunes más o menos, ese es como es parte de mi itinerario, ¿no? El lunes tomo el librito verde, ¿no? El librito verde y veo cuál es el texto del sermón del domingo siguiente y aprovecho de enviarle a la Francisca Hermosilla los textos para que busque los lectores y ella diligentemente y amorosamente cada semana lo hace. Pensé mucho en este texto, bueno, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Los pastores estudiamos para pensar respecto de los textos, pero también para preguntarnos acerca de los textos. Ustedes me conocen, saben que yo me pregunto acerca de todo, ¿no? Soy un preguntón empedernido. Y pensaba en este texto y decía, wow, lo hemos leído muchas veces, por supuesto, hemos nacido, nuestra fe ha nacido también escuchando acerca de este texto de la multiplicación que está también en el Evangelio de Mateo, en la multiplicación de los panes y de los peces. Pero antes de llegar al texto mismo, me gustaría tomar unos minutos para hablar acerca de lo que nosotros consideramos lo que es el creer. Evidentemente esto tiene que ver con el texto. ¿Qué significa creer? ¿No? Porque nosotros además desde la Reforma siempre hemos dicho que el creer es importante. Pero esto tenemos que matizarlo, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado que ha tenido una conversación con alguna persona de cualquier tipo que tiene creencias que no son las propias, ¿no? Que no son las muchas, que no son las que uno tiene. Y de pronto esta persona le dice, mira, yo creo en tal cosa. Y parece que hubiera una cierta competencia del creer, ¿no? De quién cree cosas más potentes en la Biblia sin preguntarse acerca de estas cosas. Y eso es algo que nosotros tenemos que conversar, ¿no? Hace unos sermones atrás, yo hice una lectura, por ejemplo, de Génesis capítulo 1, en donde yo les dije, bueno, yo personalmente no creo en la creación de 7 días. ¿Y qué hacemos con eso, no? ¿Y qué hacemos con los relatos de la Biblia? Bueno, yo les voy a decir qué hace la gente con los relatos. Muchas personas hacen una especie de cierre y dicen, ok, esto es lo que dice la Biblia, está bien, no me voy a meter más allá, no pregunto, no cuestiono y eso es, ¿no? Otros cuestionan y dicen, no, esto no puede ser, digamos, ¿no? Y otros cuestionan y se van de la iglesia porque dicen, mira, yo no puedo creer esto y no les enseñaron que hay unas lecturas alternativas del texto bíblico, etc. El creer en la Biblia no es simplemente un acto mental, un acto de la voluntad, dirían los antiguos un acto volitivo, ¿no? Sino que el creer en la Biblia es un acto que implica también un hacer. Y este hacer tiene que ver con un esfuerzo, ¿no? Es distinto que yo diga, bueno, yo creo que necesito otro libro de lo que sea, entonces me voy a esforzar y me lo voy a comprar. No, no se trata de eso, ¿no? El creer debe provocar un esfuerzo del ser humano. Debe haber una consecución del creer. Simplemente decir que uno cree tal o cual cosa sin que haya una consecución de esa creencia hace que esa creencia de alguna forma pierda validez. De hecho, nosotros en el mundo del día a día hablamos de ser consecuentes, ¿cierto? Y ser consecuente significa que yo digo algo, que yo creo algo y yo actúo en consecuencia con esa creencia. Si yo no hago nada respecto a esa creencia y si yo no actúo de acuerdo a esa creencia, y ese actuar es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo, ¿no?
Es como decir, ok, yo tengo una vida espiritual potente. Bien, ¿y cómo la tienes? No, no hago mucho. No, tienes que hacer algo, ¿no? Porque una vida espiritual, ¿cierto? Cuando la escuela pietista, por ejemplo, que habla del ayuno, que habla de la vigilia, que habla de levantarse temprano a orar, etcétera. La creencia tiene que tener una consecución. Esa es la creencia, ese es el sentido básico de la creencia que aparece en la Biblia. No basta con decir, sí, yo creo, eso no dice nada, ¿no? De hecho, el libro de Santiago es aún más radical frente a esto. El libro de Santiago dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Santiago fue un libro criticado en la Reforma por Martín Lutero, pero lo que hace Santiago es que nos trae de regreso a la fe o a la creencia propia del sentido básico del judaísmo de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. El creer necesariamente tiene una consecución en el mundo real. Tiene que tenerla. Absolutamente tiene que tener una consecución. Si no tiene consecución nuestro creer, entonces si yo no puedo tomar esa creencia y transformarla en carne, entonces no tiene sentido esa creencia. Entonces ahí es donde nosotros, sobre todo los protestantes, debemos tener una pausa. Porque a nosotros nos han dicho siempre, no, es que tienes que creer nomás, tienes que creer nomás. De hecho, una crítica del catolicismo, usualmente hacia el protestantismo, la caricatura que el catolicismo ha creado del protestantismo es, sí, no, si los evangélicos dicen que hay que creer nomás. Resulta que no es así. Es un creer, ¿cierto?, para actuar, ¿no? Creer para actuar. Un debate que tuvieron los teólogos medievales acerca de si primero había que creer, primero había que actuar y después creer, o primero creer y después actuar. Bueno, en la Biblia eso va estrechamente unido. De hecho, si miramos los textos, por ejemplo, cuando hablamos de la Gran Comisión, ¿cierto? Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado y que las guarden. En ninguna parte de ese texto Jesús dice, mire, vayan y díganle a la gente que tiene que creer. No dice eso. Dice que tienen que ir a ser discípulos y enseñarle las cosas. Por lo tanto, hay una consecución entre creer y finalmente llegar a algo. Juan el Bautista, cuando le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Pregunta súper complicada. Y Jesús le dice, mira, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. No le dijo, mira, la gente ahora cree. No le dijo nada de eso. Le dijo, mira, mi creencia, el resultado de mi creencia es que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. La creencia está unida intrínsecamente a un acto. Si vamos a Mateo 25, cuando Jesús dice que va a venir en la segunda venida con sus santos ángeles y todo, si ustedes leen todo el relato, se van a dar cuenta que la separación de las ovejas y los cabritos no tiene nada en el texto que decir respecto de la creencia de alguien. Léanlo. Estos son textos bíblicos, están ahí en la Biblia. La Gran Comisión, Mateo 28, Juan el Bautista, habría que buscarlo, no me acuerdo de la cita, ¿no? Cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús si era el Mesías, y Mateo 25. Y ustedes se van a dar cuenta que no hay una creencia presente ahí, sino que hay un acto consecutivo que se traspasa a la realidad desde la fe interior. Con eso en mente, nosotros tenemos que ir hacia el texto de la multiplicación de los panes y de los peces. Por supuesto que una posición sería decir, bueno, Jesús multiplicó los panes y los peces y por lo tanto una interpretación pastoral de esto sería Jesús multiplicó los panes y los peces y por lo tanto Dios puede multiplicar ahí donde haya escasez. Perfecto. Es una forma hermosa de acercarnos al texto y más de alguna vez seguramente lo hemos leído cuando estamos pasando esos momentos de escasez de amor, de escasez de cosas, de escasez de proyección, de escasez de sentido. Leer ese texto uno nos puede, ¿cierto?, caer como un bálsamo en el alma. Pero tenemos que entrar al texto y tenemos que además hacernos preguntas respecto de este texto.
Personalmente yo nunca he visto que se multipliquen panes y peces de la forma en como lo han enseñado, ¿cierto? Ahora, que yo no lo haya visto no significa que esto no exista. He escuchado de multiplicaciones, por supuesto, cuando han habido misioneros o pastores o personas, ¿no? Nosotros mismos, en nuestro proyecto de las canastas familiares, hemos transformado la escasez y la hemos multiplicado. Vamos a hablar de eso en un rato más. ¿Podemos, por supuesto, tomar esto como una metáfora? Claro que sí, por supuesto. Los textos permiten eso. Y de hecho el mismo texto lo vamos a ver en un minuto. Lo podemos tomar literal, pero claro que sí podemos hacerlo también. Debemos tomarlo de la forma en cómo nos haga sentido en nuestro caminar en el día de hoy. Entonces, fíjense que incluso en el mismo texto hay un relato un poco raro. Miren, yo se los voy a leer. Después de que se multiplicaron los panes y los peces, dice el versículo 8 de Marcos 8. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 canastas llenas de pedazos que sobraron. Todo esto es muy simbólico. Es tremendamente simbólico. Los números 7 en el Evangelio de Mateo dice que son 12. 7 y 12 son números simbólicos. 5 panes, 2 peces, etc. Pan y peces son los símbolos del cristianismo. Jesús nace en Betlehem, la casa del pan. Él mismo dice que es el pan de vida. Y el pez es el símbolo del cristianismo durante 2000 años. Todos estos textos están hechos simbólicamente. No se escribieron por casualidad aquí. Entonces la gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 canastas hechas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4000. O sea, el Coliseo de Valdivia llenito. Todos comieron. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Ahora, miren lo que viene a continuación. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Jesús lanzó un profundo suspiro. Detengámonos en eso. Un profundo suspiro. Cuando uno suspira, ¿no? Cuando nosotros suspiramos, cuando tenemos el corazón lleno de algo y necesitamos echarlo para afuera, ¿no? Entonces suspiramos, ¿no? Puede ser amor, ¿cierto? Cuando estamos enamorados suspiramos todo el rato porque tenemos el corazón lleno de enamoramiento y suspiramos todo el rato. Puede ser preocupación, cuando estamos preocupados la gente que hace suspira, ¿cierto? Es decir, el suspiro es un acto físico, espiritual, para vaciarnos, ¿no? Desde adentro. Y Jesús lanza un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó y volvió a embarcarse y cruzó el lago. Pero el texto no nos viene diciendo que hizo un milagro. ¿Y cómo es que Jesús ahora dice no le vamos a dar ninguna señal milagrosa? Eso es una cosa a considerar, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar ahí. No vamos a meternos mucho más en el texto porque quiero detenerme en otras cosas. ¿Qué es el milagro? Podríamos decirlo poéticamente, ¿no? El milagro es toda la vida que nosotros vemos fluyendo, ¿cierto? En donde vivimos, donde estamos, etc. Las madres podrán decir el milagro es ver un niño venir al mundo, ¿cierto? El milagro, cada uno de nosotros puede tener una versión de lo que es el milagro, ¿cierto? Pero la idea básica del milagro, de hecho en la Biblia no aparece, si usted busca la palabra milagro, no aparece mucho. Lo que aparece es la palabra signo. ¿Ya? El signo, en el texto del Nuevo Testamento, el signo quiere decir, mira, esta es una llave de entrada para. Ese es el signo, igual algo parecido al símbolo, ¿no? El signo es, mira, esto es un signo, no te detengas en el signo te está indicando el camino para ir a un lugar. Entonces, el milagro es eso. El milagro no es que yo me detengo y digo, wow, qué impresionante. No, el milagro es para que yo diga, wow, qué impresionante, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué voy a hacer ahora con este milagro? ¿Cómo este milagro me representa a mí? ¿Qué hago yo con este milagro?
En una frase yo le podría decir que el milagro es romper el molde de los reinos de este mundo. El milagro es romper el molde de las cosas como se hacen. Por eso le llamamos el milagro como aquel que rompe las leyes de la naturaleza, como que nos hemos quedado con esa idea, ¿no? Que el sol se detuvo, que el mar se abrió, que el río Jordán se abrió, etcétera, que Lázaro resucitó, etcétera. Nos quedamos con el signo, pero tenemos que preguntarnos, ¿qué hago con este signo? Esos signos son quebrar los modelos de este mundo. Eso es el milagro. Quebrar y romper el modelo de este mundo, los reinos de este mundo. El milagro es hacer lo que nadie espera que ocurra. O sea, nadie esperaba. Jesús, habían 4.000 personas. En el Evangelio de Mateo, los discípulos están preocupados. Dicen, Jesús, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, no, mándalos para su casa porque no tenemos cómo darles de comida. Entonces, Jesús rompe la lógica. Rompe la lógica y dice, bueno, tranquilo. ¿Qué tenemos? Panes y peces. Bueno, y da gracias, ¿cierto? El texto dice que dio gracias y empezó a repartir. No dice nada más, no dice que de pronto las canastas empezaron a... No, dice que simplemente dio gracias y empezaron a repartir y sobró un montón de comida. Ese espacio en blanco, ese espacio vacío que está ahí, ¿cierto? Porque no nos dice físicamente cómo se multiplicaron. La masa se empezó a multiplicar, fue saliendo un pan de otro, un pescado de otro. No nos dice, porque esto es un signo. Lo que yo tengo que hacer con este signo es, ok, qué tremendo. ¿Cómo multiplicamos hoy día? Por eso Jesús le llama a todo esto, los milagros, conversar con mujeres en la plaza pública, perdonar a la mujer que iban a apedrear, poner la carga sobre los que iban a tirar las piedras, ir a comer con publicanos, con pecadores, etc. Todo eso, hacer milagros, etc. Todo eso Jesús le llama el proyecto del reino de Dios. Y el reino de Dios en sí es un milagro. ¿Dónde veo yo el milagro? Al principio íbamos a hacer 20 canastas para 20 familias por 3 meses. Mientras cada uno estaba preocupado, ¿se acuerdan qué ocurrió cuando iba a empezar esta cosa? Colas enormes en los supermercados, la gente empezó a abastecerse. Todos empezamos, yo también. Empezamos todos a abastecernos. O sea, lo lógico era que nos abasteciéramos para estar bien. Lo ilógico era que pensáramos además en llevarle canastas a aquellos que no tenían la oportunidad de ir al supermercado a abastecerse. Milagro es que era un proyecto que iba a durar 3 meses para 20 familias y se ha transformado en un proyecto de 9 meses para 65 familias, con una buena suma de dinero que hemos ido moviendo durante estos meses. Eso es un milagro, porque eso es reino de Dios. Eso no se esperaba, ¿no? No era lógico. Lo lógico era que cada uno se abasteciera para sí, que se cuidara a sí mismo, ¿no? Y de pronto dijimos, no, esto es el reino de Dios. El reino de Dios nos da soporte para ir contra la lógica. Eso es. Es un milagro que estos textos hayan viajado 2000 años hasta nosotros sin ser alterados y que nos hablen a nosotros hoy día de una vida maravillosa cerca de Jesús y de los milagros hermosos que Él hizo. Es un milagro que en una comunidad como la nuestra puedan convivir distintas formas de leer la Biblia. Fíjense que en nuestra comunidad tenemos distintos cristianos y cristianismos habitando en el mismo templo. Eso para mí es milagroso. Eso va contra toda la lógica. Tenemos cristianos que vienen del mundo protestante, cristianos luteranos, cristianos que vienen del mundo evangélico, cristianos que vienen del mundo católico. Tenemos algunos librepensadores en nuestra comunidad, todos juntos conviviendo ahí. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? Que cada uno busque un grupo afín, que cada uno busque una iglesia afín. Y sin embargo nosotros porfiadamente decimos no, damos cuenta de nuestras diferencias. Y aquí estamos, todos juntos, siendo comunidad. Eso es un milagro, porque eso es reino de Dios. El reino de Dios rompe la lógica. La lógica es que cada cual se junte con los que están más o menos afines con sus creencias políticas, con su estándar de vida, etc. Eso es lo lógico.
Pero Jesús viene a romper todas esas lógicas. Ese es el sentido del milagro. El milagro es creer en algo y actuar en consecuencia de eso. Una enseñanza de este texto podría ser: ¿qué vas a hacer con lo poco que tienes? ¿Crees que Dios puede transformar eso en mucho? Por supuesto. Ahora, ¿qué cosa? Eso lo tiene cada cual. El milagro es la actualización del milagro. Eso es el milagro, es traer el milagro ahora. Por eso la creencia debe ir acompañada de una acción. O sea, ambas son una. Yo creo y actúo, ¿cierto? Pienso, luego existo, diría Descartes, ¿cierto? El gran filósofo que dio inicio a todo el mundo a la hiperracionalidad. Él dijo: pienso, luego existo, ¿cierto? Nosotros caminamos por esa senda. Creemos y existimos al mismo tiempo. Creemos y somos cristianos al mismo tiempo. No podemos separar las cosas. Tienen que ir unidas. Y por eso esto es reino de Dios. Si no fuera reino de Dios, cada cual puede creer lo que quiera y buscar personas afines a sus creencias. Eso no es reino de Dios. El reino de Dios implica un sacrificio. El reino de Dios implica que nuestros hermanos de nuestra comunidad y que quienes nos escuchan, que son un poquito más ortodoxos y conservadores, tienen que sufrir a veces mis sermones. Pero claro, tienen que tenerme misericordia y paciencia. Como yo también a veces cuando escucho a otros pastores que son un poco más de otra línea, tengo que escucharlo y encontrar en eso la palabra de Dios. Si no, no es reino de Dios. Si no, es un equipo de fútbol, ¿no? Si no, es un equipo, un partido, lo que sea. En este tiempo es cuando tenemos que conservarnos más juntos, priorizando el reino de los cielos, priorizando estos milagros. Esto significa ir contra la lógica. Y nosotros de alguna forma lo estamos haciendo. Hemos ido contra la lógica, porque mientras todo el mundo se ha preocupado por sí mismo, nosotros hemos también mirado a los que no tienen y nos hemos preocupado por ellos igual. Mientras todo el mundo busca a los suyos en sus grupos sociales distintos, nosotros hemos decidido habitar todos juntos un mismo techo. Con todo lo que eso significa, como una gran familia, ¿cierto? Y sin embargo seguimos avanzando, porque la luz de Dios es aquella que ilumina nuestro camino. La luz de Dios. Recuerden el Salmo: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, no al del otro. ¿Qué tengo que hacer con el otro? Juntarme para tener un poquito más de luz y entre los dos ver dónde vamos. Y juntarme con el otro que anda con su propia lámpara y su luz por otro lado y decirle: mira, ven para acá. Y así hacemos un poquito más de luz y vemos hacia dónde vamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una cosa personal, pero que nosotros decidimos hacerla comunitaria, para decir: esto es el reino de Dios. Y por eso las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. El mal no puede prevalecer contra el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es una contradicción para los príncipes de este mundo. Ese es nuestro propio milagro, aquí, ahora. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido.
sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre. Llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla, y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla,